Bendiciones, mis amigos. Bienvenidos a un capítulo más de Lámpara es. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. En nuestro capítulo anterior vimos el primer paso del plan de salvación, el oír la palabra de Dios. Pues en este mismo versículo encontramos el paso número 2 en el plan de redención del hombre. Ese paso es la fe. La fe. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. No hay otro método en el cual podamos conocer la voluntad de Dios si no es que alguien nos predique. Y cuando alguien nos predica, se supone que la palabra de Dios produzca fruto en nuestro corazón. La palabra de Dios es comparada como una semilla en la Escritura. Y esa semilla crece en nuestro corazón y da frutos. La fe viene por oír la palabra de Dios. Si yo te preguntara a ti, ¿cómo definirías la fe? Para ti, ¿qué es la fe? Podríamos tener variedad de respuestas, pero lo más importante es lo que la Biblia tiene que decir al respecto, ¿verdad? Así es que para encontrar una definición de lo que es la fe, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, en el versículo 1. La Escritura dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El escritor a los Hebreos nos dice que la fe es una certeza, es una seguridad en algo que aún no vemos. Es la certeza, la seguridad de algo que se espera. Es una convicción de algo que no se ve. Si yo te preguntara a ti, ¿crees en Dios? Y tú me dices que sí. Yo te preguntaría, ¿por qué crees que Dios existe si nunca lo has visto, si nunca has hablado con Él? Bueno, creemos que Dios existe precisamente por la fe. La fe es creer en algo que no hemos visto, tener una convicción, una seguridad en cosas que esperamos, y eso lo podemos lograr solamente por la fe. La fe, en este caso, en el Hijo de Dios. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, escuche, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Es requisito necesario creer en el Hijo de Dios, creer en su Evangelio, es decir, tener fe, esa convicción, esa seguridad en alguien que no hemos visto, en cosas que esperamos, en las promesas de Dios, por ejemplo. Por fe creemos en ellas. La fe es indispensable, mis amados hermanos y amigos, en el proceso, en el orden del poder recibir la salvación. Aquí mismo en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, el escritor nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios, en este caso, es galardonador de los que le buscan. Note cómo el escritor nos dice, y no puede hablar de una forma más clara, sin fe es imposible agradar a Dios. El ser humano que pretenda tener una comunión con Dios, una relación íntima con Dios, ese ser humano necesita creer en Dios. Porque es algo lógico, el escritor dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted no se va a acercar a Dios, ni nadie se va a acercar a Dios si no cree que Dios existe. Pero no solamente que Dios existe, sino que también Dios es galardonador de los que le buscan. Y esta palabra galardonador significa alguien que da premios, un premiador, alguien que da recompensas. Nos acercamos a Dios porque creemos en Él y tenemos fe también en sus promesas. En este caso, la promesa más grande que tenemos de Dios,
a través de su Hijo Jesucristo es la salvación. Pero quiero que entienda, mi amado hermano y mi amado amigo, que la fe no es algo que traemos de nacimiento. No nacemos de niños con la fe ya en nuestro ser. La fe necesita ser implantada, la fe necesita nacer en nuestro corazón. Y la única forma en que la fe nace en nuestro corazón es escuchando la palabra del Señor. No hay otra forma. Así que si estás escuchando estas lecciones, vas por buen camino. Si crees en Dios, vas por buen camino. Para la próxima lección, quiero compartir contigo acerca de cuál es la fe bíblica. Su hermano y amigo Cristian Vargas les saluda, deseándoles una vez más 1000 bendiciones en Cristo Jesús para todos ustedes y para sus congregaciones. Bendiciones, hermanos. Nos vemos en la próxima.